De repente las imágenes han entrado en la forma de comunicación entre nosotros. Qué pesados, irán expulsando gente los No, surrealistas. porque Manuel Breton era como el Papa. Hostia, ¿no? claro, pero una- eran tú fuera, tú sí. fuera. Y Dalí tuvo que escribir como en el estalinismo, Sí, sí. una confesión. Las dos. Y esa es la relación que tendríamos que tener con el mundo. Recordarán una cosa que aquí fue la hostia, que era los ricos también lloran. Tu padre fue el creador de todo aquello. Mi padre produjo 100 telenovelas y en los 6 años que estuvo ahí, que trabajaba día y noche sin pagar, logró producir unas 7, 8 esculturas del tamaño de mi dedo, con su burro por las montañas en México. Y llegó a Veracruz en México en el momento de la Revolución Mexicana. Acabó vendiéndole fusiles, armando a los revolucionarios. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Os voy a contar una cosa que explica el motivo por el cual hoy tenemos como invitado a un artista y de los buenos, artista bueno. Y el motivo es el siguiente. Yo el otro día estaba en el cumpleaños de un niño y al terminar, como tengo un teléfono nuevo, me hacía ilusión grabar cosas para probar la cámara, ¿no? Y grabé el trayecto en bici desde la casa de ese niño hasta mi casa, ¿no? Bueno, normal. Llego a casa, miro la grabación, digo, vale, es un trayecto en bici sin más, ¿no? Vamos a verlo y luego os cuento el porqué de todo esto. Vamos a ver ese trayecto mío en bici. Aquí estoy yo, mi pan, ¿vale? La bicicleta. Bueno, es una simple grabación. El suelo de la calle, una grúa, los árboles, normal. Gente que cruza, yo girando con la bicicleta para ponerme en el carril de las bicis, entro por aquí, unos árboles, todo normal. Oímos el sonido ambiente de la calle. Bien, llego a casa, veo esto y digo, ¿y si le pongo una música de Bach de fondo? Y de repente me di cuenta del milagro del arte, perdón por la cursilería, ¿eh? Me di cuenta de algo que ya sabemos todos, ¿no? Que cuando a una imagen le pones una música todo cambia, no descubrí nada. Vamos a ver ese mismo recorrido con la música de Johann Sebastian Bach. Ya empieza todo como a ser distinto. Este suelo tiene como un misterio incluso, ¿eh? Los árboles es como si dijeran algo que no decían antes. Hasta esa grúa parece de repente hermosa y la gente es como mejor. Los coches pasan y a uno le da por casi reflexionar sobre qué estarán haciendo las personas que van dentro. Ese cielo de repente es distinto, todo es diferente. Escuchemos a Bach. Y entonces, bien, yo dije, ¿qué tal si un artista viene aquí al mono desnudo y me cuenta algo que todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué nos dice la música o cualquier manifestación artística, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Porque yo oigo esta música de Bach y sé que él me está diciendo algo, pero no sé qué narices está diciéndome. No sé qué es el arte. Víctor Pimstein, hola. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Tú eres artista, eres pintor, eres arquitecto, eres muchas cosas, eres profesor de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Sí. ¿Cómo contestarías a esta pregunta difícil? ¿Qué transmite el arte? ¿Qué dice en el fondo? ¿Cuántas horas tenemos? Las que tú quieras. Creo que el arte, precisamente lo que hace la diferencia del arte es que es muy difícil hablar de él, ¿sabes? Es relativamente fácil sentirlo y sentir la forma en que cambia tu relación con el mundo, pero hablar sobre arte uno acaba siempre recurriendo como a lugares comunes y a ideas que vienen de otro sitio. Y de hecho, pues parte del problema que tenemos en relación con el arte es esa relación entre el pensar a través de las ideas y las palabras y el lenguaje estructurado de la gramática, y luego la gramática que produce
cada manifestación artística, que es distinta, que tiene su propia expresión, su propio vocabulario y su propia lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte? Lo que hace es que vuelve todo lo que parecería obvio, lo vuelve un poco más complicado, ¿no? Lo vuelve no necesariamente más difícil, pero sí le quita la naturalidad con que vivimos las cosas sin darnos cuenta de estarlas viviendo, ¿no? Es como si pusieras una lupa sobre algo, sobre un momento, si se trata de la música, sobre una luz, si se trata de la pintura, ¿no? Es como una forma de interrumpir el tiempo y todo queda suspendido. Entonces, la urgencia con que vivimos el día a día y pagamos las facturas y corremos de un sitio a otro, cuando tienes una experiencia del arte, es como que todo eso pasa por un momento a segundo plano, ¿no? Y esa capacidad de suspensión te hace entrever la posibilidad de vivir en un mundo distinto, en un tiempo distinto. Merleau-Ponty, que era un filósofo francés maravilloso, amigo de Jean-Paul Sartre, tiene un texto muy bonito sobre Vermeer. Y dice, Vermeer es como si uno fuera en una cabina de avión, pilotando, y de repente todos los instrumentos dieran el mismo error. Una pequeña desviación que es absolutamente coherente con respecto a lo que sería la dirección habitual que uno toma. O sea, es bonito porque no el mismo acierto, el mismo error. El mismo error, sí, esa pequeña desviación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mucho de lo que nos sucede con el arte es que lo que nos... Y yo hablo más, por supuesto, del arte pictórico y tal vez de arte literario, que no de la música, es que lo que nos llama la atención son los premios Nobel, los precios a los que se vende una obra en una subasta, todo aquello que entra dentro del mundo del mercado, del mundo del intercambio del mercado, cuando en realidad las experiencias del arte son totalmente íntimas, ¿sabes? A veces se viven en pareja, pero son totalmente íntimas. Y tal vez la magia del cine es que tú puedes vivir una experiencia íntima con un montón de gente en la misma sala, ¿no? Claro. Cuando preparábamos esto, me dijiste, oye, a lo mejor, Juan Carlos, te pediré que tengamos una radio. Y para mí eso es facilísimo porque siempre tenemos una aquí, ¿no? Porque me dijiste que te iría bien para contarme algo en lo que tú estás en contra, que es esa idea de que el arte es un medio de comunicación, ¿no? Que el arte comunica cosas. Y me dijiste, a lo mejor con una radio te demostraré lo que es el arte. Aquí tienes la radio, cógela y cuéntame. Cuando me la contaste me pareció precioso. O sea, yo crecí en México y todo lo que estaba afuera estaba muy lejos. Claro. Todo lo que no estaba en México estaba muy lejos. Entonces, poder acceder al mundo, esto que ahora es facilísimo, Claro. que podemos poner ahora en YouTube y vemos cómo es el atardecer en Siria en un par de horas más y lo vemos en vivo y en directo. Simplemente el poder tener una voz que viniera de fuera era dificilísimo. Pero esa tiene onda corta, ¿eh? Esto pilla... Sí. Déjame intentar. A ver. Mira. Ah, este ruido. Claro. ¿Ves esta forma en que vas buscando una estación y lo único que oyes es la estática y el ruido? Y lo que estás tratando de conseguir es quizás la transmisión que hacía la BBC desde Moscú, en inglés. O Radio Liberty, ¿no? Que estaba en Pulse, las antenas de Radio Liberty. Para de repente oír una voz que viniera de otro... ¿Ves? Ahora, ¿no? De repente... Y apenas lo mueves un poco de más, se pierde. Se va otra vez. Entonces, o sea, la idea que te quería transmitir es que se piensa que el arte es lo que se dice, la comunicación. Yo en cambio pienso que el arte es más como el ruido o la estática que complica la comunicación, que vuelve lo que sería absolutamente banal, como una transmisión de Radio Liberty o de que lo que fuera, como en un evento, haber encontrado ese milímetro en que tienes la transmisión. Esa emoción de encontrar el punto exacto. Y que va alternando siempre con ese peligro de la estática que se lo va a volver a consumir completamente, ¿no? Entonces, yo creo que
estamos muy acostumbrados a, o sea, el lenguaje verbal, el lenguaje literario, eh, es- lo tenemos se ha apropiado de tal manera nuestra forma de estar en el mundo que todo lo pensamos en relación con ideas que tienen que ver con el terreno de la gramática Y y de la pensamos que todo lógica. ha de ser traducible a ese lenguaje. Y a veces, lo que al principio, ¿no? Esa música de Bach que sonaba de fondo mientras veíamos mi trayecto en bici, que yo decía, ¿qué me está diciendo? A lo mejor yo cometía ese error de creer que hay una traducción al lenguaje humano y no tiene No, esa no es que no sea traducción. el lenguaje humano, es simplemente que hay muchos lenguajes humanos, Claro. ¿no? Y hay el lenguaje de la pintura y el lenguaje de la literatura y el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la música y el lenguaje de la abstracción y el lenguaje de la figuración. Hay muchísimos lenguajes y generalmente todos, la forma en que se enseñan y se comparten es a través de las palabras. Claro. Entonces, de hecho, algo que es interesante en relación al cambio que ha pegado el mundo desde la aparición de Internet es que comunicamos con imágenes continuamente, cuando antes no lo hacíamos. O sea, sacar una foto era, uno viajaba a Europa y sacabas 60 fotos en un viaje y te parecía que había sacado centenares de fotos. Y ahora sacamos 60 fotos por segundo, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que de repente las imágenes han entrado en la forma de comunicación entre nosotros. Y también la música, la manera en que se comunican los chicos a través de compartir música, seguir hablando al mismo tiempo que escuchan música, se juegan. No sé, me parece interesante de repente romper la primacía absoluta que tiene la gramática literaria Claro. sobre nuestro pensamiento, ¿eh? Tú eres profe de, lo decíamos antes, de Bellas Artes, y me comentabas ayer, cuando preparábamos un poco esto, que hiciste una cosa que me pareció muy interesante. Cuando la guerra de Ucrania estalló, ¿no? Vamos a ver las imágenes de la guerra de Ucrania, que todos las vimos en los telediarios de todas partes, ¿no? Tú estabas dando clase en la facultad, en Barcelona, en la universidad, y dijiste, ¿cómo puedo hablar con mis alumnos, con tus chavales, con los chicos de todo esto, ¿no? Y tuviste una idea que me parecía preciosa, ¿no? Que tiene que ver con una naturaleza muerta. Cuéntame. Bueno, se trata, o sea, lo que busco en mi trabajo y también en mi trabajo de enseñanza, que es muy importante para mí, ¿no? Es romper los hábitos, romper como el confort que te dan los hábitos adquiridos, ¿no? Y que piensas que el mundo solo puede ser de esa manera. Y me parece que como si hay mandamientos en el arte, el primero y tal vez el único es rompe el confort, trata de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo quería que pudiéramos hablar, es una clase de primer año de pintura, entonces doy algunos temas que me parecen como básicos para ir formando, no tanto para formarlos como pintores, que me parece, no sé si más difícil o demasiado fácil. Lo que me interesa es formar a los alumnos, despertar una sensibilidad hacia el arte, ¿no? Convertirlos como en máquinas sensibles, como esto que habla Merleau-Ponty sobre Vermeer, como en instrumentos un poco equivocados sobre cómo interpretar el mundo. Entonces, claro, si tú dices, a ver, vamos a hacer un ejercicio pintando la guerra de Ucrania, yo sé lo que voy a encontrar. Voy a encontrarme a los chicos que bajan fotos de internet, hacen o cuadros que son todos rojos y negros. Y pensé, ¿cómo puedo hacer que sea viva la experiencia de esto? A pesar de que yo no he vivido guerras, pero ¿cómo puedo acercarme a lo que pueda haber de bestial en la experiencia de una guerra? Pienso, bueno, lo primero es que es la sangre y los cadáveres y lo que uno encuentra y que se convierte en la parte de tu realidad cotidiana si estás viviendo en Ucrania en los últimos años. Claro. Entonces pensé, como esto a los alumnos, la única manera o una manera de poder acercarse a esto es la idea de traer, ir al mercado de la boquería o al mercado de la bacería, a los puestos de casquería que cada vez quedan menos, y comprar riñones, hígados, cabezas de cordero, cabezas... Lo tenemos aquí. Ah, mira. Esto es Exactamente. lo que pusiste allí en
¿En tu clase? En mi clase. Y dijiste, esto representa más la guerra que cualquier otra cosa que hago. Es decir, si vamos a hablar de la guerra, yo no quiero decirles nada. Quiero que tratemos de imaginar qué significa y qué experiencia, porque un artista visual pues piensa que la experiencia visual del mundo tiene un significado tan misterioso como una obra de Bach para ti. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Y fue un ejercicio que impactante, porque por un lado, claro, los chicos ya no están acostumbrados, igual la generación de nuestros padres estaban acostumbrados a ver esto en su casa, en la cocina todos los días. Pero hoy no, ¿eh? Pero hoy no. Y además que la clase dura 4 horas, y en el tiempo, esas 4 horas en que estaba esta naturaleza muerta puesta ahí, empieza a cambiar de color, empieza a oler. Hostia, claro. Y entonces empieza a tener como una experiencia, y es muy fuerte. Hay muchos chicos que me pedían que no querían hacer el ejercicio, que simplemente les superaba, se ponían a llorar en la esquina de la clase, y por supuesto nadie estaba obligado a hacerlo, pero me conmovía la manera en que de repente algo tan sencillo como haber ido a un puesto de la boquería y lo pones en una mesa, al cambiar el contexto, también se convierte en un reclamo a su sensibilidad, y ellos tienen que enfrentarse con una parte de ellos mismos que nunca se han enfrentado, ¿no? Una cosa que me decías también, que me gustó, ¿no? Porque me decías, claro, por ejemplo, en otras disciplinas, en el derecho, el tema de estudio son las leyes, ¿no? Me decías. En la historia, el tema de estudio son los hechos históricos. En la literatura, el tema de estudio, pues los libros y tal. En el arte en general, me dijiste, el tema de estudio son los mismos alumnos, claro. El material de estudio son los alumnos, son cada uno de ellos, y además no en general, sino que cada uno en particular. Yo tuve la suerte de hacer estudios maravillosos en los Estados Unidos, no de arte, sino que de arquitectura, pero yo creo la idea de base que regía la forma de enseñar en esas universidades era que la voz individual era lo que estaba en la base de la experiencia del mundo, ¿no? Y era lo único que merecía la pena cultivar. Entonces los profesores, los alumnos, todos estábamos entregados como esta búsqueda enteramente personal de cómo queríamos relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, yo veo que mi rol en la universidad es ser algo como entre maestro, enseñar algunas técnicas, y que cada vez es más difícil entender cuáles son las técnicas que son relevantes o no son relevantes, porque uno de los mandatos sobre el artista hoy en día es como inventar sus propias técnicas, su propia expresión. Entonces todo lo que se podía enseñar y todo lo que se podría transmitir sobre el hacer del arte, no es que no sea importante, pero es como que ha pasado a un segundo plano. Es muy útil, pero simplemente una parte, un componente, no es el componente de lo que te hace artista. Y en cambio la parte más importante es cómo desarrollas tú una sensibilidad, y para hacerlo, pues como te decía, tengo que ser profesor de técnicas, psicoanalista, amigo, enemigo, a veces padre confesor, a veces es un tipo de enseñanza muy exigente, porque requiere que cada alumno sea una materia de estudio, ¿no? Claro. Y entonces lo que para mí es emocionante es poder establecer esa relación con cada uno de los alumnos. Me comentaste también una cosa que me interesó mucho sobre Altamira. Hablamos de Altamira ahora y volveremos a hablar después, porque tiene mucho que ver con el arte que estás tú haciendo ahora, ¿no? Pero primera parte de Altamira, digamos. Me dijiste algo que me fascinó. Dices, Altamira demuestra que el progreso en la pintura no existe. Me dejaste un poco... Vamos a ver imágenes de Altamira. Y me dijiste eso y dije, ay, va, cuéntame eso, ¿no? Es la prueba de que el progreso en el arte no existe. Es que nosotros vivimos desde hace 200 años sobre la égida de la ciencia, del progreso, de la tecnología, y con la idea de que el mundo siempre va a ir a mejor, de que siempre habrá algo nuevo que cambiará nuestra vida para mejor. Y el arte consiste en que en realidad no hay nada nuevo.
¿no? Ya. En que en realidad todo siempre está ahí. Y es la razón por la que tú puedes ir a visitar el Louvre o las cuevas de Altamira como un turista que lo que quiere es ver algo antiguo y de lo que se ha hablado mucho, o puedes ir con el espíritu abierto de alguien que quiere tener una experiencia vital. Y yo creo que el encuentro que uno tiene con el arte es como la experiencia cuando te enamoras, cuando logras entablar una amistad significativa en tu vida. Es algo que cambia tu vida. Hay un antes y un después. Y da igual si se hizo hace 10.000 años o hace 5 minutos, ¿no? Si esa experiencia está viva, entonces es algo relevante en tu vida. Y no hay progreso en eso. Es decir, ¿cuál es el progreso en una relación afectiva, Claro. en una relación de necesidad? Simplemente es como entrar en un espacio y en un tiempo totalmente distinto. O sea, si ves tú todo lo que se solía apreciar en el arte, es decir, ¿sabes? Como la mano segura, la capacidad de combinar los colores, la Ya capacidad estaba allí, ¿no? de combinación, de composición en el espacio, está todo dicho. Y está dicho además de una forma, eh, está aún mejor dicho de lo que se dijo después. Porque uno tiene la sensación de que no hay una conciencia exactamente de lo que se está haciendo, es una decoración o un punto de belleza, sino que lo que se está buscando en Altamira es un sentido vital fundamental para tu vida como humano, tu vida en sociedad, en un grupo social, y que necesitas estas representaciones no para recrearte, sino que para poder relacionarte con el mundo. Es decir, son los instrumentos a través de los cuales la gente establecía una relación con el mundo, una relación Claro. que no era solamente material y necesaria, sino que era sobre todo que estaba siempre en un terreno simultáneamente necesario y simbólico, ¿no? Y eso es lo que me parece emocionante. Y algo que me dijiste ayer también, cuando me refiero a ayer, espectadores, me refiero al momento en el que él y yo preparábamos esto, ¿eh? Ayer me dijo una cosa cuando hablábamos de Altamira, en lo que yo no había caído jamás, ¿no? Para que entendáis vosotros lo mismo que yo entendí ayer. Pido a realización que me ponga aquí un marco, por favor, un marco de pintura. Ya estoy marcado, vale. Antes me decía él, y yo no había caído, ¿no? Que la pintura se basa en eso, ¿no? Como en marcar una parte de la realidad en 4 esquinitas, pero en Altamira no estaba la necesidad de enmarcar nada. Estaba en una cueva. En ese sentido es como más revolucionario, Bueno, ¿no? claro, porque no se trata de... O sea, la convención de la pintura como una ventana Una hacia el ventana, mundo, claro. ¿no? Y de hecho toda la historia de la enmarcación y de los marcos tiene mucho que ver con eso. Tiene que Con las ver ventanas. Sí, con las ventanas, con ser como una ventana a otra realidad. Curioso. Y es una metáfora emocionante, pero que parece ya muy, muy gastada, ¿no? Porque ya nuestra relación con las vistas, con lo visual, o sea, ya no hay ventanas, hay paredes de cristal de arriba abajo de las Claro. habitaciones. Entonces, parecería ser que toda esa relación con la metáfora de la ventana está muerta hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que es interesante es esta pintura en que no se habla de una ventana, y tampoco se habla de otra realidad, sino que es el medio a través del cual haces lo contrario del marco. En lugar de separarte de lo que hay afuera, Claro. ¿no? En la cueva de Altamira, tú eres parte de lo que hay afuera. Claro. Es como si fuera una vista y una ventana y un espejo a la vez. Al mismo ¿no? tiempo. Algo en que tú te ves reflejado y estás participando de ello también. Y la gente que estudia estas cosas en las cuevas siempre han encontrado como señales de artefactos, que habían rituales que rodeaban esto. Es decir, la pintura no era una representación decorativa, sino que era como un performance. Era un performance tanto en el hacerse como en relacionarse con ello. Y esto entronca con una idea de la que hablábamos también al preparar esta charla, y es la importancia del cuerpo como el instrumento de percepción. Porque estamos acostumbrados a pensar que el instrumento de percepción son los ojos, la memoria, ¿sabes? La capacidad de discernir los colores. En cambio,
la sensación cada vez más es que lo significativo es entender el cuerpo entero como la máquina de percepción, ¿no? Husserl, que es un filósofo alemán fenomenológico de principios del siglo XX, decía, apriétate las dos manos. Aprieta bien. ¿Cuál está dando y cuál está recibiendo? Las dos. Claro. Y esa es la relación que tendríamos que tener con el mundo. Y sin embargo, el pensamiento científico y el desarrollo del lenguaje nos pusieron en una situación cartesiana de ver el mundo como si la cabeza y el cerebro y la percepción estuvieran en un punto superior con una distancia con respecto al mundo, cuando en realidad no es más que un trozo de carne y es una percepción totalmente entregada a nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo y la relación con el mundo es una relación corpórea que no tiene ni principio ni final, ¿no? La temperatura afecta mis pensamientos afectan mi percepción de la temperatura. Sí, voy a quedarme así un rato, ¿eh? Sí, así, No es sí, verdad. Ese soy yo, ese es el mundo. No, y estamos los dos a la vez. Es brutal. Hablabas también de la familia. Existe la familia normal, tradicional, hijos, tal. Y luego una familia que uno se ha ido haciendo, ¿no? Me decías que en esa familia del arte, pues tú tienes a muchos miembros, ¿no? Los pintores de las cuevas de Altamira son tu familia, ¿no? Jackson Pollock es tu familia también. Hay muchos miembros que se han convertido en una especie de familia artística, ¿no? O familia, bueno, es como familia. Yo no sé si es por mi experiencia de, ¿sabes?, haberme marchado de mi país bastante joven. Ahora hablaremos de tu vida, que es brutal. Bueno, pero haberme marchado de mi país bastante joven y la experiencia de una familia que nadie ha muerto en el lugar en que ha nacido en muchas generaciones. Pero ¿sabes?, yo veía la manera en que al crecer en México, mis padres creaban una familia, una falsa familia, que era una familia tal vez más verdadera, y sus amigos se convertían en mis tíos, los hijos de sus amigos eran mis primos, y lo que se construía era como una especie de familia de afinidades. Y entonces, yo creo que el proceso de ir creciendo es un proceso de primero alejarte de tus padres, pero de alguna manera el esquema familiar no desaparece, sino que se va transformando. Entonces, pues tú antes admirabas, cuando eres pequeño admiras a tu padre, y luego más adelante admiras a algún profesor en la universidad que te abre mundos, claro, que tu padre ya no te abre, porque ya te ha abierto los que podía, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, al ir envejeciendo, se va ampliando tu mundo a través de estos vínculos afectivos, que no son simplemente vínculos intelectuales, sino que son vínculos afectivos con personas, con lugares, con hechos, y la mayoría de los cuales ni siquiera han estado vivos en los últimos 200 años, ¿no? Claro. Entonces, igual que tú te construyes una familia y dices, mira, Picasso es un pintor interesante, me parece maravilloso, pero a mí no me dice nada personal, ¿sí? En cambio, Bonnard es un pintor que me habla directamente. Junto con Bonnard, Giorgio Morandi. Y junto con Giorgio Morandi, pues Bruce Nauman, un artista que aún vive, ¿no? Entonces uno va recreando como una especie de genealogía familiar, y que no es solamente de un medio, no solamente de la pintura, sino que se va incorporando Marcel Proust, se va incorporando Andrei Tarkovsky, se va incorporando o sea, todas aquellas cosas que para ti son realmente significativas, y vas estableciendo relaciones entre ellos. Tú estudiaste en Nueva York, en Columbia, y en Harvard también estuviste. Y luego hice la maestría de arquitectura en Harvard. Claro, pero naciste en México. Luego vamos a ver algunas de tus obras. Hay muchas, pero las que yo he elegido que me entusiasman a mí, ¿vale? Pero cuéntame un poco tu vida. Naces en México, ahora vives en Barcelona. Hazme un resumen para que la gente en su casa diga, bueno, hombre... mis 4 abuelos nacieron en Ucrania y en Bielorrusia. Ucrania y Bielorrusia. De una familia judía, familias judías, las 4 familias.
y en que tienen que huir de la persecución de los judíos, de los pogroms, de la matanza de judíos en Bielorrusia y en Ucrania, y entonces emigran a América. Algunos, mi abuela paterna llegó a Nueva York, mis abuelos maternos llegaron primero a Argentina y luego a Chile. A mi pobre abuela que llegó a Nueva York la importaron a Chile pocos años después y le quitaron la posibilidad de ser americana y de estar en el centro del mundo y acabó viviendo en el sur de Chile, ¿no? Entonces, bueno, la sensación de que uno está simplemente de paso en un lugar y que tienes que construir relaciones afectivas y unas relaciones necesarias, pues en parte con la memoria de lo que has traído contigo, pero sobre todo con este mundo nuevo que se te presenta. A mí hay una historia que me encanta del padre, el abuelo del marido de mi hermana, un ex marido de mi hermana, que llegó a los 12 años de Rusia a Veracruz, ¿sí? Y tenía un poco de dinero que habían dado sus padres para sus ahorros, y llegó a Veracruz en México en el momento de la Revolución Mexicana. Entonces este chico con el dinero que tenía se compró un burro y con, no sé, habilidades humanas de hablar, de dialogar, no hablaba castellano, por supuesto. Acabó vendiéndole fusiles a los revolucionarios, entonces iba con su mula o con su burro por las montañas en México, armando a los revolucionarios. Entonces, ¿sabes? Esta especie de valor que hay en hacerte una vida a partir de una realidad que ni siquiera entiendes, que ni siquiera eres capaz de penetrar, de imaginar, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que ahora nosotros no damos un paso sin ver a dónde vamos, ¿no? En los móviles y a dónde vamos a viajar y en qué hoteles nos vamos a quedar. Pero la idea de llegar a un mundo del que no tenías imágenes, ¿no? Es muy bestia. Y eso es tal vez una idea que para mí, a pesar de la diferencia que hay en mi trabajo de artista en distintos momentos, lo que siempre subyace todo es una preocupación por la relación entre las imágenes y la experiencia, ¿no? La forma en que tú te imaginas las cosas y luego lo que son las cosas en realidad. Y cómo esa experiencia muchas veces te sientes defraudado, decepcionado, o por el contrario, recibes algo que nunca pensabas encontrar, ¿no? Tus apellidos son Pimstein, Ratinov, decías, judío total, y uno de los cuadros que yo he elegido, de los tuyos, que me impresionan, y yo tuve la suerte de, por motivos, de ver el proceso de cuando lo estabas pintando, y me parecía como, no sé, un privilegio poder estar viéndolo, ¿no? Y se llama La Promesa, y tiene mucho que ver con el hecho de ser judío, ¿no? Cuéntame algo de este cuadro, este paisaje. Fue un cuadro... Es enorme, ¿eh? Aquí los espectadores no lo ven. ¿Cuánto mide? 2 metros por 8,5, 9 metros. 8 metros de largo, y se llama La Promesa. Y bueno, este cuadro surgió de una oportunidad, un comisario de arte de Cataluña que había sido invitado a participar en la Bienal de Jerusalén. Y entonces yo no lo conocía, se acercó a mí no sé por qué canales y me propuso hacer una obra para la Bienal de Jerusalén. Y entonces lo que fue interesante es que me obligó por primera vez a enfrentarme a mí como artista judío, porque el judaísmo, yo no soy un judío practicante, es una parte importante de mi identidad, pero no es una parte fundamental de mi práctica de vida, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué es el judaísmo para mí? ¿Y cómo puedo representar eso? ¿No? Y yo venía de hacer varios años de trabajo sobre el paisaje y me di cuenta y pensé, bueno, y esto de la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Es un desierto, no es la Toscana, ¿sabes? No es el Ampurdán, no son ríos y charcos y lagos. No es un Edén. No es el verde, no es el Edén. No es el Edén, claro. Pero es la tuya, ¿sabes? Claro. Es la tuya. Y entonces, junto con ese cuadro, porque algo que para mí siempre ha sido importante es escribir, son textos con una cierta ambición, una ambición modesta, pero cierta ambición de poder dialogar con lo que estoy tratando de hacer en el trabajo del cuadro. No se trata de explicarlo, sino que como de llevar las ideas que aparecen en la pintura un poco a un terreno más amplio, ¿no?
un poco distinto, comunicar las ideas de varias formas a la vez. Y trataba de razonar sobre la manera en que la idea de tener una tierra prometida, de alguna forma, cuando alguien te promete algo, te quedas a la espera de esa promesa. Entonces, estoy esperando, ¿y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo vas a darme lo que me prometiste? ¿No? Y entonces, cuando, ¿sabes? Esta especie de estado que te pone la idea de una promesa, que es estar como suspendido. O sea, no estás ni aquí ni allá, no estás ni vivo ni muerto. Y esta idea de algo que no está ni vivo ni muerto, ha sido muy importante para mí a lo largo de los años, ¿no? De la taxidermia, de las cosas que parecen tener una vida, pero en realidad son un engaño, o viceversa, cosas que parecen estar muertas y ser obsoletas y que son capaces de darte una respuesta vital ante el mundo. ¿Y en tu casa cómo vivíais el judaísmo con tu padre? ¿Era algo importante? Bueno, era una identidad importante, pero como un hecho, no como una práctica. Simplemente era una forma de explicar el hecho de que nadie estuviera en su sitio, de que un tío viviera en Nueva York y otro tío viviera en Buenos Aires y otro tío estuviera en Santiago de Chile. Pero yo creo que sobre todo lo que te da es como ciertos principios, y tal vez el único principio, y es un principio fundamental, y una de las cosas muy dolorosas en este último año ha sido ver cómo una inmensa cantidad de judíos ya no responden a esos principios fundamentales, que es la vida humana es lo más importante que hay, y lo que tú haces con esa vida, la forma en que desarrollas tú quién eres como persona, como persona en el mundo, cómo creces tú ante el reto de ser un igual, no el derecho de ser igual, sino que el reto de ser igual a los demás, ¿no? O sea, que se puede ser judío y cuestionar a Netanyahu, digamos. Bueno, o sea, sí. De eso estábamos hablando un poco, ¿no? Claro, evidentemente. Un poco, sí. Se puede ser judío y que Netanyahu no te parezca. Pero no es solo Netanyahu, sino que la respuesta de Israel como pueblo. Pero claro, lo que yo no vivo es lo que ellos viven, que es esta idea de terror permanente, y es un estado mental en el que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder siquiera entender la manera en que esta gente siente o piensa. Luego haremos más cuadros tuyos, de los que hay muchos que me apasionan, pero veremos algunos. Pero hablando de tu familia, tu padre, hay algo que es bonito que los espectadores sepan, a lo mejor los más jóvenes no, pero los que tienen más de 35 años, yo creo, que recordarán una cosa que aquí fue la hostia, que era Los ricos también lloran, que era como una serie impresionante. Tu padre fue el creador de todo aquello, de Los ricos también lloran, era el productor. Mi padre era la leche, tu padre. O sea, mi padre produjo 100 telenovelas. Pero no de 10 capítulos. Pero no de 10 capítulos. Habían telenovelas de 1000 capítulos. Entonces la vida en mi casa era una vida continuamente... Bueno, no es que fue una vida de espectáculo, porque mi padre siempre mantenía muy lejos la vida de trabajo de la vida doméstica. Pero sí era una vida en que la idea de inventar ficciones, de crear historias, era el hecho de todos los días. Yo cuando tenía 6 años y no podía dormir en la noche, mi papá que se quedaba despierto hasta tarde leyendo los guiones que preparaba para el día siguiente, y yo decía, no puedo dormir, me decía, bueno, mira este guión y me das tu opinión, ¿no? Entonces, además era muy bonito porque eran páginas mimeografiadas en color lila sobre fondo blanco, y por el lado izquierdo venían las instrucciones de movimientos. Indicaciones, ¿no? Las indicaciones, aquí. No, entra Federico, se escucha música de terror, ¿sabes? Y por el lado derecho los argumentos. Y tú, un niño, mirando aquello y flipando. Y lo que era muy bonito es que a mi padre le interesaba mi opinión, ¿sabes? Me decía, ¿cómo te parece? Y era muy rica esa experiencia de vida. También porque mi padre era un personaje muy... bueno, era dos personas. En casa era una persona, era muy silencioso, muy callado. Mi madre mandaba totalmente en mi casa. Pero apenas salía mi padre de la puerta se iba como hinchando, ¿sabes? Como un pavo. Y cuando llegaba a la estación de televisión ya era otra cosa, ¿sabes? Se paseaba
Era otro lenguaje físico, se convertía en otra persona. Y lo que era bonito es, o sea, yo lo pasaba muy mal porque yo me sentía en la escuela en México de tener ideas políticas, de ser de izquierda, de ser un intelectual. Entonces que mi padre fuera productor de telenovela, Era ¿sabes? O como sea, no hay nada peor que, era como si tu madre fuera actriz de porno, y, ¿sabes? lo Bueno, ocultabas, no lo decías en no, clase. si todo el mundo Lo sabía, porque sabían no todos. había más gente con mi apellido en México que mi padre y Claro. que nosotros, así que... Y esto me hacía sufrir, pero lo que sí siempre aprecié muchísimo es que mi padre vivía su relación con la narración con absoluta pasión, ¿sabes? Nada, o sea, para él nunca fue un trabajo comercial, o sea, era su pasión. O sea, ya él cuando era muy mayor y estaba casi a punto de morir a los 90 años, yo le dije, oye, ¿no te hubiera gustado hacer otras cosas aparte de telenovelas? Dice, yo fui, seré y sigo siendo un amante de las telenovelas. Qué Y era como bonito. muy emocionante y muy candoroso, porque mi padre era una persona muy directa, ¿no? Y era bonito. Y supongo que lo que sucedió es que entre el rigor, mi madre en cambio era abogado, entonces entre el rigor mental de mi madre y el caos mental de mi padre, que era, que era creativo absoluto, o sea, él tenía que estar siempre haciendo cosas, y yo, de alguna manera tengo esta doble personalidad. ¿Qué decían ellos cuando les mostraste tu inquietud o les comentaste que querías ser pintor, que querías dedicarte Bueno, a mi papá pintar? puso un personaje en una telenovela que tenía mi nombre y que era se enamoraba de la protagonista de la telenovela y se iba a pintar cuadros a Cancún. Esto era, Hostia, por un te lado. incluyó dentro de Sí. una telenovela con Y tu nombre. sí, a mis hermanas también. Esto era Así. continuo. Eh, Supongo que ellos... eh, mi padre no acabó, o sea, no hizo estudios universitarios. Nadie estudiaba televisión en 1950. ¿Sabes? O sea, algunos estudiaban y la mayor parte eran un poco, era gente que ¿sabes? Que se lanzaba simplemente porque tenían habilidades para comunicar ellos, ¿no? O Socialmente eran, interés claro. para contar historias, interés en contar las historias. Entonces, una amiga de mis padres les dijo que era pintora, les dijo, cuando yo les dije, yo me quiero dedicar al arte, le dijo a mi papá, ya te tocó, Valentín. Dice, tener un hijo artista es como tener un hijo tonto. O sea, no se le va a quitar con nada, ¿sabes? No se lo vas a quitar con nada. Y no te lo quitaron con Y no me nada. lo quitaron con nada, sí. ¿Tu madre vive? Mi madre vive Tiene aún, sí, 90 tiene y... 92 años, está en Santiago de Chile. Tu familia es longeva, eso es fantástico. O sea que tú vas a vivir muchos años. Sí. Bueno, no, eso lo sabremos mañana, ¿eh? Seguro que sí. Hay otro de los cuadros de las pinturas. Siempre tengo duda de cuadro o pintura. ¿Es equivalente? Es decir, ¿eso es un cuadro o una pintura? Lo que más, bueno, tiene que ver con esto de la ventana, Con la ¿no? ventana, ¿no? Cuadro es más en la De las ventana. expresiones más bonitas, una vez en México, en un pueblo cerca de la isla de Pátzcuaro, en una cafetería había un camarero que me dice, debería de ir a la casa grande en la isla, señor, porque ahí tienen muchos cuadros de pintura. ¿Eh? Cuadros de pintura, qué Cuadros de bonito. pintura. Pues vamos a hacer un cuadro Sí. de pintura tuyo. Sí. Que perdona mi absoluta falta de léxico pictórico, pero para entendernos, me gusta este desenfoque. Pero claro, a lo mejor la palabra desenfoque Bueno, es una ¿sabes? estupidez, pero me parece fascinante esa Lo pintura. que sucede con el desenfoque es que todas estas son pinturas que nacieron antes de la edad digital, Claro. ¿sabes? O sea, yo No, me esto no formé, está hecho digitalmente, esto sí, es... claro, Claro. y todo esto que ahora son filtros, dices, en Photoshop tú usas un filtro de desenfoque del 20%, No, esto está con pintado, una dirección, claro. pero no, o sea, es como el contrario del desenfoque, es como el no llegar a término. O sea, no es que Claro. es una realidad que se desenfoca, Aún sino no que has llegado a ella, sino que es un claro. deseo de llegar a una imagen a la que no llego. ¿Y cómo se hace eso? Claro, imagino que no se puede, hablando no se puede explicar, y además aquí ahora a mí yo soy muy tonto en esto, pero ¿cómo narices en un lienzo, cómo se consigue una cosa que, claro, cualquier chaval te lo hace con el móvil, pero esto, insistimos, está hecho? ¿Eso es óleo? Es óleo sobre madera.
en un óleo sobre madera, ¿cómo narices se consigue este efecto? Con unos simples pinceles. Pues, ¿Cómo lo has hecho, Víctor? Lo digo en serio. con pinceles y trapos y mucho trapos. tiempo y cabezonería y ir haciéndote tu propio aprendizaje sobre lo que estás buscando. En realidad, la técnica no es muy interesante porque solo tiene sentido en función de lo que estás buscando. ¿Eh? ¿Dónde está Entonces, este cuadro? no lo sé, se vendió yo creo en la galería John Prats, que solía ser mi galería, o en Arco, y no recuerdo quién lo compró. Me parece impresionante. Pero, mucho, mucho. Bueno, o sea, una experiencia que para mí fue fundamental. Un amigo, cuando estaba en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, me dice, te voy a enseñar a revelar fotografías. Entonces yo nunca lo había hecho. Y me llevó, teníamos una habitación de revelado. Entonces estábamos en la habitación a oscuras con la luz roja y la luz y el sonido del agua que se oye siempre en un laboratorio de revelado. Y me dice, tú mueve el papel al fondo del líquido ¿no? Y yo iba moviendo el papel y estás a oscuras y de repente es como que algo empieza a aparecer, pero en el primer momento, el primer segundo en que empieza a aparecer la imagen, no estás seguro de que estás viendo algo. ¿Sabes? Es como si fuera una intuición de algo que luego va creciendo y va creciendo hacia la luz. Entonces yo creo que esa experiencia de la forma en que una imagen no está en la luz, sino que crece hacia manifestarse en la luz, hacia estar en el mundo, eso es lo que marca mi pintura. Y por eso cuando me dicen, alguien me dijo una vez, tú trabajas el desenfoque. ¿Qué feo suena eso? No sé, no trabajo el desenfoque. Lo que sí trato es de llegar a enfocar, pero es como que no acabo nunca. Joder, te pido perdón porque yo he usado ese término, pero era para entenderlo. Quería preguntarte cómo se conseguía ese... Bueno, me encanta en aquella película de Woody Allen en que sale que está Robin Williams. desenfocado o personaje desenfocado. ¿Quién dicen, era? Robin Williams. Era Robin Williams, que tenía un problema, estaba desenfocado. Que están tratando de enfocarlo en el plató y dicen, es que no logramos enfocarlo. Dicen, me siento desenfocado. Y bueno, yo creo que esa lucha sobre el enfoque es una cosa crucial en nuestra vida. O sea, uno quiere llegar a ser una persona que tiene una presencia enfocada, una presencia nítida, una presencia clara, pero no es tan obvio, no es tan obvio cómo hacerlo, y no es tan obvio cómo llegar ahí, ¿no? Y todos nuestros esfuerzos están en tratar de ir decantándonos ¿sabes? Como por acciones, tanto en el trabajo como en nuestra vida familiar o nuestra vida sentimental, ¿sabes? Que muestren esa personalidad cada vez con un perfil más claro. Pero, por otro lado, tengo que decir que yo soy muy feliz en las sombras y soy muy feliz en lo que es ambiguo. Y entiendo que esto para muchos de mis amigos y seres queridos es exasperante, pero adoro la ambigüedad, adoro el no tener que pronunciarme del todo, ¿no? Y pienso en el personaje aquel de Bartleby, el escribano de Melville. Sí, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. No, yo quiero hacerlo, pero es como que no logro hacerlo, ¿no? es una situación vital. Y en ese sentido yo te estaba mencionando un poquito, o sea, actualmente estoy haciendo una tesis doctoral sobre el trabajo de Alberto Giacometti, y que lo que me encanta de Giacometti, más allá de sus esculturas, es su proceso vital, que está siempre tratando de llegar a describir lo que ve y que él siente que nunca lo llega a describir. Entonces todas estas figuras como estalactitas que va haciendo, o sea, hay un periodo precioso de su vida en que él se aleja del surrealismo en París, se aleja de sus amigos surrealistas. De hecho, los surrealistas lo expulsan del movimiento surrealista. Qué pesados, irán expulsando gente los surrealistas. No, porque André Breton era como el Papa. ¿no? Eran tú fuera. A Dalí lo echaron también. También, bueno, y Dalí tuvo que escribir como en el estalinismo, una confesión pidiendo que fuese readmitido, que él aceptaba lo que le dijeran. Giacometti no aceptó escribir ese texto. Y entonces quedó como marginado, y cuando llegaron los nazis a París, marchó a Ginebra, su familia era suiza, y pasó varios años en Suiza trabajando en una habitación en un hotel de mala muerte,
Y en los 6 años que estuvo ahí, que trabajaba día y noche sin parar, logró producir unas 7, 8 esculturas del tamaño de mi dedo pequeño. Hostia. O sea, literalmente, no es una exageración. ¿Sabes? La leyenda dice que que llevaba toda su obra de 10 años en una caja de cerillas en el bolsillo. Y todo era, o sea, una búsqueda de llegar a una visión que tú sientes, esto es lo que he estado buscando, ¿no? O sea, no es una decisión de estilo, no es una decisión previa. Él cada día emprendía pensando, hoy sí voy a lograrlo, A hoy ver sí si voy a hoy lo lograr consigo, hacer ¿no? una escultura como Dios manda, ¿no? Y al final eran estas Y al así. final se iban reduciendo y él parece que iba cubierto de polvo porque trabajabas con yeso y con una cuchilla, iba como rasurando las piezas. O sea, que al final fue como un niño con los Warhammer estos, que, ¿sabes? Estos Sí, sí. Tú tienes un hijo de 12 años que hace Warhammers de estos y los pinta. Claro, ¿qué Bueno, sientes cuando ves a tu hijo de 12 años? Yo lo he visto con un mono pintado, o sea, bueno, es como un tú pequeño pintando aquello. no es mejor que yo. ¿Es mejor que tú? Es mucho más intenso y mucho más concentrado. O sea, yo llegué tarde, de alguna forma llegué tarde a la pintura, llegué tarde a la enseñanza. Pasé demasiados años en el mundo académico, estudié literatura comparada, estudié arquitectura. Y siento un poco el no haber tenido como ese impulso que él tiene a los 12 años. Es Tiene una capacidad de impresionante. concentración bestial. Y sí es parecido a algo de Alberto Giacometti, esto de que no se da por satisfecho con un producto, ¿sabes? O sea, no está haciendo productos, está tratando de llegar al fondo de una visión, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que pensar el arte no o al artista, no como alguien que elabora productos y hechos concretos, no que es alguien que está buscando algo que nadie sabe decir aún, ¿no? Porque tal vez la experiencia más importante como artista es el sentir que, ¿sabes? No importa cuántos libros se han publicado y cuánto has leído y cuántos cuadros has visto y películas, que hay una parte de tu experiencia personal que no está representada por ninguna de estas cosas, Claro. ¿no? Y eso es lo único que tiene el poder de llevarte a dedicar toda tu atención y todo tu tiempo a algo que la mayor parte de la gente ni lo ve. Yo me tardaba muchísimo en mi pintura, en mis cuadros. Y sentía que, ¿sabes? Estaba meses trabajando sobre algunos cuadros. Y cuando algún amigo venía y me decía, sigue el cuadro igual. Y yo sentía que había cambiado 1000 veces desde que lo habían visto, ¿no? Pero para mí un pequeño... Cézanne decía, ¿sabes? Cézanne era un pintor que en su estudio en el sur de Francia, fuera de Aix-en-Provence, solo pintaba algunos temas y tenía siempre los cuadros como que nunca los llegaba a acabar. Y cuando algún amigo lo visitaba en el taller y decía, hombre, seguimos con la Montagne Saint-Victoire, Paul, te haría bien viajar un poco. Tendrías que salir de aquí, tendrías que ventilarte. ¿Y qué decía él? Y él decía, es que me basta mover ligeramente la cabeza y el mundo parece distinto. Entonces, bueno, no es que el arte busca dificultad. Yo creo que el verdadero arte es un reto para quien lo hace y también de alguna forma para quien lo ve. Porque sobre todo en el día de hoy, lo que está pidiendo es convocar un tipo de atención que no sabemos dar a las cosas. Y antes te hablaba de la cantidad de imágenes que vemos y cómo esto ha cambiado todo. Ahora, lo que es muy curioso es que a pesar de que vemos tantas imágenes, no tenemos mayor capacidad de leerlas que antes. Claro. De hecho, tenemos menos capacidad, ¿no? Y vemos todas las imágenes como simplemente imágenes, no como descripciones de una voluntad, de una realidad, de una intención, sino que simplemente las vemos como hechos y las vemos solamente en la superficie. O sea, una lucha continua con los estudiantes de Bellas Artes y conmigo mismo, porque durante años trabajé mucho en relación con fotografías. Claro. ¿Qué relación tiene uno con la fotografía? Y los chicos están encandilados por tratar de copiar fotografías. Dices, no, o sea, porque la pintura no es, o sea, si la pintura es el mar, la fotografía es la superficie del mar. Pero la superficie del mar
no es el mar, ¿sabes? Todo lo que es realmente significativo sucede por encima y por debajo. Y la superficie es nada más no es nada más que una capa tensa entre estas fuerzas mucho mayores que vienen de fuera y de las profundidades, ¿no? Y qué difícil es a veces entender por qué algo te fascina, te llena. Te cuento una cosa personal mía que te la cuento a ver si me puedes dar alguna explicación. Mira, yo soy cómico, hago cosas de comedia y tal, ¿no? Y entre los cómicos que yo he admirado había como cierta tendencia a burlarse de un pintor, Antoni Tàpies. Bueno, era casi un lugar común, ¿eh? Y se hacía, yo creo que se hacía un poco por hacer, ¿eh? No era desde no se hacía de verdad. Por ejemplo, José Luis Coll se reía mucho de Antoni Tàpies. Te cuento todo esto porque yo hice un documental para la 2 hace mucho tiempo sobre la obra de Tàpies. Mientras yo hacía ese documental, no me interesaba nada Tàpies, nada. Incluso tenía dentro esta cosa gamberra de burlarme de Tàpies cuando las cámaras no estaban grabando y decía, pues esto es horroroso. Y ya, después de ver tanto Tàpies y de burlarme de tanto de Tàpies y Tàpies, una noche soñé, lo he comentado esto 1000 veces, a lo mejor en la radio lo he contado, perdón si me repito. Soñé con un cuadro que es este, que había visto muchísimo, y por eso lo soñé. A lo mejor en mi sueño lo deformé un poquito. Total, que en el sueño flipé con este cuadro, me enamoré absolutamente, sentí en el sueño cosas que no podría contarte, y me levanté enamorado de un pintor del que me había reído toda la santa vida. ¿Por qué me pasó eso? ¿Qué me dio este cuadro en el sueño? Bueno, Que solamente lo pude entender cuando soñaba y luego ahora no. Tàpies fue un gran pintor. Y por supuesto para mí fue una influencia muy importante en mi juventud, cuando yo estaba empezando a pensar si me dedicaría a la pintura o no. ¿Te influyó Tàpies? Me influyó muchísimo, me influyó mucho. O sea, esta materia, ¿no? El pensar que el cuadro no es una representación del mundo, sino que es como un trozo del mundo que has arrancado y lo estás colgando en la galería, ¿no? Es como si hay como una agresión física y algo tan vivo. Ahora me pasó una cosa rara, tal vez lo contrario de lo que te pasó a ti, que cuando vine a Cataluña a vivir, después de toda la vida admirar a Tàpies, de repente me aprecio por Tàpies. Lo soñaste Tàpies. Y no te gustó. No, ya no lo soñé, sino que ya lo veía todos los días en los pósters, la Fundación Tàpies, y su figura me empezó a parecer cada vez menos generosa. O sea, todo lo que yo había recibido me empezó a parecer que era alguien que intentaba controlar un poco pero el como mundo persona del arte. te refieres, ¿no? Sí, pero es muy difícil separar la persona del artista. ¿Sí? Sé que, ¿sabes? Por ejemplo, Ezra Pound, que era un gran poeta y era un antisemita, todavía puedo leer a Ezra Pound con placer a pesar de que era un antisemita, pero ¿sabes? Hay algo en que, o sea, no es que uno tenga que vivir con... O sea, el artista y lo que hace son dos cosas distintas, pero siempre tenemos como una ambición de coherencia, ¿no? Yeah. De coherencia y de plenitud. Y yo, claro, a él no lo conocí, entonces tampoco puedo decir. Y solo veía como las representaciones mediáticas de él. Claro. Yo creo que además en el cuadro que tú muestras de Tàpies es un Tàpies relativamente temprano. O sea, antes de que él tuviera de todo su estilo ya en mano, ¿no? Es como cuando Giacometti estaba en Ginebra rascando las figuritas. Este cuadro corresponde en la vida de Tàpies al equivalente de eso, ¿no? Yo creo también que para nosotros, claro, representaba como el viejo mundo. O sea, yo estoy hablando, mi experiencia de Tàpies vino de México y de imaginar, ¿sabes? Europa y el arte europeo y el arte español. Y esa distancia también era una forma de fetichizar las cosas, ¿no? Entonces tenía un valor agregado, como el que siente la gente ahora cuando hablas de Frida Kahlo, que para nosotros Frida Kahlo era como los exvotos que veías en las iglesias de México, y que ahora, yo cuando iba a la casa de Frida Kahlo, que era cerca de la Filmoteca de la Ciudad de México, no había nadie.
nunca, estaba vacío. O sea, no te cobraban entrada. Y la última vez que fui, hace unos 15 años, había una cola, tenías que comprar entradas con meses de anticipación para poder entrar a la casa. Entonces, hay algo también que no tiene que ver con el trabajo del artista ni con el artista en sí, sino que los movimientos del mundo alrededor de una obra, y como el mundo emplea obras de artistas muertos para explicarse, ¿no? Que es muy raro. Oye, acabo de pensar una cosa, porque te estaba mirando y he visto el mono que tienes al lado. Entrevisté hace poco a Gabriel Rufián y me dijo, estos monos que tienes aquí no me gustan, son feos. Te pregunto a ti como artista, si realmente debemos quitar esos monos. Si tú nos lo dices, los quito. No, ¿sabes? Yo creo que no los deberías de quitar. Yo ¿No? creo que tenemos que convivir con la fealdad. Yo no digo que sean feos, pero me encuentro, ¿sabes qué? Me encuentro desde hace meses. Lo único que me interesa, o sea, yo hago muchas fotografías cada día y lo único que fotografío son cosas que encuentro afuera de los containers de basura. Tengo centenares de fotos de basura. Me parece que es el único lugar donde Barcelona sigue viva, hermosa, vital. En los contenedores. ¿Sabes? No, ¿sabes? Las cosas que gente deja afuera. El otro día vi una bolsa de basura colgando del container, como chorreando cosas y líquidos de colores. Y era asqueroso y era hermosísimo. Y en realidad la belleza o el arte lo que te lleva simplemente a poder ver lo que está vivo, lo que no se repite, lo que no está muerto. Entonces, en ese sentido, pues eso está vivo. O sea, a su manera está. Tiene su vitalidad. Pues lo dejamos entonces. Oye, cuéntame lo que les haces a tus alumnos, lo del círculo, que me pareció muy chulo, lo de Giotto, ¿no? Bueno, el círculo perfecto. Me encanta enseñar primer año de Bellas Artes, porque los chicos vienen llenos de ideas y no saben nada. En realidad tienen de bagaje real de pintura y de saber hacer, y también de historia del arte, tienen muy poco y cada vez menos, ¿no? Y entonces vienen muchas veces con el sentido o de que ya saben hacer muchas cosas, o de que realmente no saben nada y vienen muertos de miedo. Entonces, yo recuerdo, hay una historia que cuenta Giorgio Vasari en la vida de los artistas, no sé si era un príncipe Medici que envió un emisario por Italia para verse con los artistas de mayor reputación, para que enviaran un ejemplo de su trabajo, para ver si él quería encargarles obras, frescos, obras mayores para su colección, ¿no? Y la historia es que cuando llegó al taller de Giotto, le pidió a Giotto una muestra de su trabajo. Dijo, sí, por supuesto. Y entonces lo que dice Vasari es que, y Giotto, aquí estamos viendo a Giotto, apoyándose de una forma extraña sobre la superficie del papel, hizo un gesto con el que pintó un círculo perfecto y se lo entregó al emisario diciendo, esto es el ejemplo de lo que yo hago. De lo que yo puedo hacer. Y bueno, y estos ángeles maravillosos de la Capilla Arena en Padua, ¿no? Que son maravillosos. Esta invención del ángel que está en llamas, ¿no? No es el ángel con las alas y que está y que es un ser protector del todo, sino que es un ángel hirviendo, ¿sabes? Es como si estuviera animado realmente por una fuerza que va más allá de su aspecto medio humano y medio, no sé si es animal o mineral. Es que es una locura. ¿No? Pero entonces a los chicos les pido que me hagan un círculo, ¿sabes? O sea, bueno, vamos a dibujar un círculo. ¿Y cómo reaccionan ellos? Entonces, bueno, ¿Y saben hacerlo? El círculo. Unos mejor, otros peor. Digo, ok, ahora vamos a hacer otra vez un círculo. Y otra vez un círculo, sobre el mismo círculo. Y vamos a convertir todo esto, porque lo que más me gusta de esa narración, o sea, y una cosa importante es que para mí esto que te decía antes sobre la relación del trabajo del cuerpo, de la relación física que tienes con el mundo, es crucial para mí en el arte, ¿no? O sea, el arte de las ideas ya existe en la filosofía, existe en la poesía,
pero para mí el arte que llamamos visual, la pintura, la escultura, tienen que ser físicas. No basta con tener las ideas, sino que el arte es una expresión de... lo que es el arte no son ideas, sino que son ideas que se convierten en una experiencia para los demás. Es la materialización del pensamiento, ¿no? Y entonces en ese sentido el trabajo físico, pues me encanta que los alumnos tomen distancia con respecto a los clichés de su mano, de tener buena mano, de saber reproducir las cosas, y tengan que enfrentarse corpóreamente a la pintura. Claro. Tal vez parte de esto viene del amor que yo sentía por el expresionismo abstracto americano, por Jackson Pollock, ¿no? O sea que tú pintas no con las manos ni con la cabeza, tú pintas con el cuerpo que es cabeza, ¿no? La cabeza y el cuerpo es lo mismo. Por eso haces correr a todos los alumnos a veces antes de empezar una clase y dices, venga, vamos a correr, ¿no? Cuando empezamos la clase son como 30 alumnos y son aulas muy hermosas en la Facultad de Bellas Artes aquí. Digo, ¿sabes qué? Lo primero es, vamos a correr un rato, ¿sabes? Y siempre hay algún chico en la clase porque yo no soy deportista de ninguna forma, y algún chico que es deportista, y le pido que se invente rutinas de calentamiento, de estiramientos. ¿Y tú lo haces con ellos también? Claro, lo hago yo con ellos, corro con ellos, y ya corremos menos porque la gente del aula de abajo se quejaba de que no podían trabajar por el ruido, por las vibraciones del suelo, pero seguimos haciendo ejercicios de estiramientos, pero se trata, no, en parte es un hecho físico. Yo me he dado cuenta de que yo llego a mi estudio y vengo con la idea de que tengo unas horas por delante y que tengo algo que acabar, que no he acabado. Entonces entro y casi sin quitarme la chaqueta cojo un pincel y me pongo a hacer algo. Qué guay. Y creo que es una porquería trabajar así. Creo que tienes que ser un señor. Tienes que, ¿sabes? Como que templarte, parar, ¿sabes? Entrar en un tiempo distinto, un tiempo interior que te ponga en relación contigo, también con lo que tienes que hacer y cumplir y que está delante tuyo, pero desde un punto de vista distinto. O sea, tienes que dejar el mundo... Algo te comentaba de esto, o sea, que la dificultad es que tú como artista tienes que convivir con el rigor y con la intuición simultáneamente. Tienes que poder fiarte de tu intuición y ser salvaje. Pero al mismo tiempo... Y al mismo tiempo ser riguroso y autoexigente, ¿no? Claro. Y son dos cosas que parecen estar como en polos opuestos. Y yo creo que el llegar a ser artista, y a veces uno no está seguro de serlo a pesar de los años que llevas, tiene que ver con ese diálogo entre lo que tú eres capaz de controlar, pensar, deducir, y todo aquello que se escapa de ti. Claro, porque imagino que debe haber muchos artistas súper intuitivos a los que les falta luego el andamiaje del rigor, ¿no? Y de centrar las cosas, ¿no? Bueno, yo no sé si les falta, ¿no? Es decir, creo que además el mundo del arte es tan variado ahora que es difícil, incluso es difícil entender para qué es el arte y qué es un artista, porque hay tantas de las ideas de cómo estar en el mundo que inventaron los artistas que se han convertido en la parte de la vida cotidiana de todo el mundo, ¿sabes? Vivir en un loft, llevar un pendiente en el oído. Sí, exacto. Lo que antes era propio de ellos y solamente de ellos. Ya no es propio nuestro. Cada vez que se ha descubierto como un lugar, una forma de estar distinta en el mundo, ¿sabes? Voy a vivir en un espacio industrial vacío. Ahora mucha gente también vive allí entonces, sin ser artista. ¿Qué os queda a vosotros propio vuestro entonces? Eso es lo que no sé. Pero estoy buscándolo siempre. Pero lo digo en serio en el sentido de que creo que lo que nos queda es esta especie de atizar este conflicto interior continuamente entre lo que es intuitivo y lo que es riguroso. Porque riguroso no quiere decir que sea lógico, ¿eh? No, claro. Que sea riguroso. ¿Y cómo logras eso? Y para eso se necesita... pues intentar saberlo todo, leerlo todo y hacer conexiones y permitirte a veces hacer conexiones absurdas en todos sentidos, tanto en técnicas que te propones a ti en el taller como en pensamientos, en formas incluso en la forma de explicar tu propio trabajo a ti mismo, ¿no? O sea, y lo que agradezco mucho de la experiencia en la universidad
es que después de muchos años de haber estado solo en mi estudio encerrado, hablando conmigo mismo y con mi pobre familia que tenía que escucharme a las 7 de la mañana hablando de Marcel Proust, puedo, puedo escuchar ideas distintas y entrar en diálogo con gente que tiene una forma distinta de entender el mundo. Y lo encuentro que es muy enriquecedor para mí. Y espero que mi tránsito por un mundo más antiguo y como principios más, no sé, como, ¿sabes? Como un deseo de coherencia que tal vez eh, es más escaso hoy, ¿no? Porque el desarrollo de nuestra realidad cotidiana trata de ponernos muy fácil interactuar con el mundo sin tener realmente que pronunciarnos, ¿no? Sin tener realmente que tomar un partido decidido. O sea, algo nos gusta o no, damos una aprobación o no lo aprobamos. Pero aquí de lo que se trata es de convicciones, no de movimientos parciales sobre algo que te gusta temporalmente. Como de buscar algo más. ¿Por qué me gusta? O sea, ¿qué es lo que me llama de esto? Algo así. Hostia, estoy pensando la suerte que tenemos de vivir, al menos por esto, en esta época. Por esto me refiero a la posibilidad de grabar videopodcast, ¿no? O sea, de poder estar hablando con un artista sin mirar el reloj y que dure lo que dure la entrevista. Hostia, en la época en la que tú y yo veíamos la tele y tal, esto era impensable, había algún espacio de charlas con artistas, pero, hostia, ahora poder hacer estas cosas, ¿no te parece? Yo sé que tú con la tecnología tienes a veces... No, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso es maravilloso, o sea, ¿no? De poder hablar. Esta semana veía para la tesis vídeos de Alberto Giacometti dibujando a Stravinsky, ¿no? Y vas viendo la forma en que dibuja, y la forma en que mira, y la forma en que piensa, y la forma en que observa, y el diálogo que mantiene hablando con Stravinsky mientras va dibujando, y vas entendiendo aspectos de su personalidad que nunca habría podido entender. Claro, y ahora con el móvil lo puedes ver, ¿no? Y bueno, lo otro es que como instrumento de enseñanza, o sea, yo me paseo por la clase con los alumnos mientras van trabajando en las cosas. Tú vas con el móvil. Y voy con el móvil o sea, logré este año finalmente que la facultad me pague una tableta para poder ver las imágenes un poco más grandes, ¿no? Pero decirle, ¿sabes? O sea, tengo toda la historia de la pintura en las manos, pero no solo de la pintura, del cine. Todo. Puedo mostrar una escena de una película de Ingmar Bergman y decir, mira esta escena y piensa cómo se relaciona con lo que estás intentando hacer. No, para enseñar es fantástico, claro. Es maravilloso. Esos son grandes instrumentos, siempre que sean instrumentos, que no los confundamos como metas en sí. Claro. Y eso es lo que es difícil con los chicos, porque están tan acostumbrados a pensar que todo tiene que ser placentero y todo tiene que ser divertido. Inmediato, y hay una rápido. parte como de trabajo, ¿sabes? A veces desagradable y a veces está muy bien hacer trabajo desagradable, ¿sabes? Acarrear cosas de un lado a otro. Oye, ¿y cómo era estudiar en la Universidad de Columbia? A mí me da una envidia imaginarme allí, esa universidad, hostia, Bueno, yo preciosa. estuve en Columbia y luego estuve en la Universidad de Harvard. Y tuve mucha suerte con los profesores que tuve. O sea, yo creo que... ¿Eras feliz allí en una época? Bueno, tuve profesores maravillosos. O sea, tal vez el profesor que más me ha influido era un profesor de literatura francesa que se llamaba Sylvain Lotranger. Sylvain había creado una casa editorial que se llamaba Semiotext y había introducido todo a Gilles Deleuze, a Guattari y todo lo que era la crítica como de vanguardia francesa, él la trajo a Nueva York. Y Silver era maravilloso, era un espectáculo. Entraba en el aula, no daba lista de lectura, sino que empezaba a ser como una especie de asociación libre y que generalmente era brillantísima, ¿no? Y estabas como viendo un mago que iba sacando cosas Maravilla. Que no sabías ni qué eran, ni cómo se escribían, ni para qué servían, pero ibas construyendo tú mismo a través de la forma que te relacionabas con esta enseñanza tan
tan libre y tan intensa, ¿no? Porque es una ¿Y te persona muy fijas en intensa. él ahora para ser tu profesor? O sea, has cogido Seguro, cosas de él, o sea, sí, ¿no? para ser profesor me ha servido mucho, o sea, Silver ha sido una influencia enorme y también lo ha sido Rafael Moneo, que fue profesor mío en Harvard cuando estudié arquitectura, porque Rafael tiene o sea, como un rigor, pero un rigor que no tiene nada que ver con una cosa pacata y ordenada, sino que o sea, una forma tan profunda de ver el trabajo de arquitectura, ¿no? Una exigencia tan grande para consigo mismo, pero para con los demás también, ¿no? De cómo puedes hacer para llevar tu trabajo mucho más lejos. Y esto eran solo dos personas. Había también otro profesor que fue muy influyente, que se llama John Haydock, que fue profesor mío en Harvard, que había sido el decano de la Escuela de Arquitectura de Cooper Union en Nueva York. Y John Haydock era como un visionario de la arquitectura, casi no construyó nada, pero era un profesor maravilloso. O sea, a mí y a algunos amigos que tuvimos la suerte de estudiar con él nos llevó muy lejos. Qué bien. Y bueno, y eso aparte del entorno, que era, por supuesto, estar en una universidad así es un privilegio. Y en Nueva York, además, es que estás en el centro del universo, qué maravilla, wow. Sí, no, tú me contabas algo de cómo te había impresionado la coincidencia en el tiempo de Sí. Miguel Ángel y de Leonardo. Ahí están, vamos a ver a estos Sí. tres tíos. Me impresionó mucho que Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, bueno, se conocían, estaban en la misma ciudad y eso me hizo preguntarme a mí mismo por si la genialidad es tan extraña o no, porque nos imaginamos la genialidad como algo que se produce cada mucho tiempo, algo insólito, y tal vez la confluencia de tres tipos en la misma ciudad, tres genios absolutos, tres creadores de obras maestras sin ningún atisbo de duda, que coincidieran en el tiempo, me hizo pensar, a lo mejor no es tan difícil que se dé la genialidad, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan difícil en el sentido de que el medio es importantísimo. El O sea, lugar. yo estaba pensando en esto que me comentabas de esta coincidencia. Y pensaba, ¿quién vivía en París en 1925? Estaban todos allí, claro. O sea, ¿quién no vivía en París en 1925? Estaba desde... De Quirico, todos estos, ¿no? Bueno, todo el surrealismo de Quirico, André Breton, Salvador Dalí, Luis Buñuel, estaba Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Georges Braque, Marcel Proust todavía vivía, Claude Monet todavía no había muerto. Claro. O sea, y así podemos seguir. O sea, lo busqué hoy, hice una búsqueda para ver cuánta gente todos había. ahí. O sea, es que no la quise traer. Claro. Sí, porque- O el siglo de oro español, que en la misma. En pocos metros cuadrados estaba Cervantes, Lope, Quevedo. O sea, y dices, ¿cómo es Es posible? que hace mucha diferencia. Bueno, ahora claro que uno tiene la posibilidad de escoger gente con quien hablar que no está aquí, Claro. pero si en tu día a día te relacionas con gente Ya. que está entregada a lo que hace y que es intensa y que tiene ganas de comunicarlo y ganas de recibir lo que tú tienes que comunicar, tu experiencia de vida es totalmente distinta. Tenía una amiga que es una pintora muy mayor, que tenía un piso, un pequeñísimo piso en Roma y otro en París. Yo le pregunté una vez, oye, ¿y cuando estás en Roma echas mucho de menos París? Y me decía, no es que no haya gente muy inteligente en Roma. Dice, lo que pasa es que cuando la gente está en una ciudad como París, necesita brillar. Y eso se agradece mucho en la vida. ¿Sabes? Está rodeado de gente que necesita brillar. Puede ser muy pesado. ¿Y ahora cuál sería el París o el Nueva York o la Nue- Florencia de ahora? Bueno, para el arte plástico seguramente es Nueva York. Sigue siendo Nueva York. Sigue ahora. siendo Nueva York. Tal vez... claro, pero es que los cambios de los últimos 20 años en relación a la forma en que llegamos a las imágenes y a las ideas es tan grande que no estaría seguro, pero por supuesto Nueva York más que Barcelona seguro, y Nueva York más que cualquier sitio de Europa seguro. Seguro, ¿no? ¿Sabes? O sea, se siente como si ya no hay la energía que pudo haber.
Y en parte no solamente es una cuestión de los pintores, también es una cuestión de los coleccionistas, la suerte que ha tenido el arte americano es que los coleccionistas americanos compran arte americano Ya. y en cambio y lo compran y apoyan a los artistas y piensa tú que todo el sistema de los museos americanos no hay nada, no hay intervención del Estado para nada, todo viene del mundo privado y aquí en cambio el mundo privado es demasiado poco presente y es algo que se echa de menos, ¿no? Esta forma de mecenazgo activo del coleccionismo local o español, ¿no? ¿Es bueno para el arte el hecho de que las colecciones sean privadas y tal? No lo sé, pregunto, es que no... Bueno, lo que es interesante es que el gobierno tiene su tiempo de trabajo, ¿no? Tiene su estructura. Entonces, que se haga algo durante el mandato de un presidente o del siguiente, Ya. a todo el mundo le parece menos necesario. En cambio, un privado tiene una conciencia aguda de su tiempo vital y Ya. de querer que sus decisiones tengan un efecto en el mundo de una forma cercana. Ahora, por otro lado, me parece maravillosa la estructura estatal que hay en Europa, pero en cuanto al arte, por supuesto, en España es muy pobre. Sé que en Holanda, en Alemania, los artistas reciben un apoyo gubernamental enorme de, ¿sabes?, sueldos mensuales Qué para poder maravilla eso, trabajar ¿eh? y aquí no existe nada parecido, ¿no? Y entonces esto, pues, ¿qué se necesita para que haya buen arte? Pues que haya buen arte. Es decir, que hayan muchos artistas trabajando en un sitio y que tengan, ¿sabes?, que se puedan hablar, que se puedan pelear, que se puedan enemistar, que se puedan acostar con las parejas de los otros, que hagan toda la vida de Lo que relaciones. toda la vida se ha hecho en Bueno, el arte. bueno, lo que se ha hecho en toda la vida de todos, es decir, que la vida sea una cosa, ¿sabes?, cambiante, que no sea un guión que tú recibes y que recitas, sino que sea simplemente una propuesta de inicio y a ver qué sale, Y a ¿no? partir de ahí a Y a ver partir qué... de ahí a ver a dónde vas. Me pediste que si encontraba y si quería poner alguna imagen de la Villa Malaparte. Y bueno, tenemos aquí, porque claro, tú eres arquitecto también, o sea, además de pintor. Cuéntame cosas de este lugar que te fascina, en Bueno, Capri. me fascina porque lo miro y no entiendo qué es. No lo entiendo, ¿sabes? O sea, es como una casa, pero la fachada es una escalera, está en una roca, pero parece como, por un lado parece una masía catalana y por otro lado parece una nave Cuéntame espacial. la historia de Bueno, esta casa. ¿sabes? La casa la encargó Curzio Malaparte, era un autor italiano, un verdadero personaje que coqueteó con todo lo que se podía coquetear, con la izquierda, con la derecha, con Mussolini, luego fue enemigo de Mussolini. Y Mussolini lo mandó a destierro en una pequeña isla que se llama Lipari. Eh, y ahí hay una foto que existe de Malaparte delante de una iglesia que tiene una escalera igual a la Villa Malaparte. Es decir, que empieza estrecha y que se va enanchando hacia el techo. Entonces, bueno, esta foto parece como una prueba de que la obra de la Casa Malaparte es una obra, aunque el que se encargó de realizar la construcción era un arquitecto fascista, se llamaba Adalberto Libera, que era un muy buen arquitecto, pero que es una obra en que Libera lo que hizo fue ayudar a Malaparte como a plasmar una cierta La visión. idea que él había tenido, ¿no? Y es una casa en que el salón principal, que son estas dos grandes ventanas que se ven debajo de la espiga blanca, los dos grandes ventanales, está colgado, son ventanas que están hechas sin marco, entonces parece que está simplemente el paisaje, este paisaje del mar, de la vista de Capri. ¿Y vive alguien ahí en esta casa o es Bueno, un museo? no, ahora dentro de las bizarrías de Malaparte, cuando al morir le cedió la casa a la República Comunista China. Entonces ahora es de la República China. Oh, Pero bueno, es una casa maravillosa porque, no, porque madre mía. en sus espacios principales es como si estuviera convocando tiene algo como de tan arcaico, como si estuviera convocando los elementos principales, el cielo, los cuatro elementos, el cielo, la tierra, el mar, y de hecho
la chimenea del salón tiene en lugar de tener una pared de tocho detrás, tiene un cristal. Entonces tú ves este mar increíble y este cielo increíble, y lo ves a través del fuego y a través del cristal, a través del aire. Entonces hay algo ahí prodigioso. Pero sobre todo lo que me encanta es que no lo entiendo, no entiendo de dónde viene. Y cuando te hablaba antes de este interés que tengo por las cosas que no están como ni vivas ni muertas, a lo que me refiero es algo como esto, es decir, no parece ser la obra de alguien, no parece ser Claro. de que hay esa intención clara de un artista creador rotundo, pero tampoco parece ser fruto solo de la casualidad. Es como una mezcla entre la casualidad y la voluntad, que es como un poco como esto que te describo de la confluencia entre una forma de rigor y una forma de intuición, de intuición libérrima, ¿no? Algo así. Hostia, yo desde aquí le diría a los espectadores que si quieren conocer tu obra, ¿dónde, por internet, dónde se mira esto? Víctor Pimstein, ¿no? VictorPimstein.com, sí. Me encanta Pimstein Ratinov. Es brutal. Pimstein Ratinov. Bueno. Muy bonito, queda bien. Víctor Pimstein Ratinov. Entonces, tienes una página web. Tengo una página web que es victorpimstein.com y bueno, hay poca obra en algunas colecciones públicas y privadas de España y sobre todo, ¿sabes lo que nos interesa? Tú me preguntabas, ¿y qué cuadros? ¿Y hay algún cuadro del que te gustaría hablar? Y yo pienso es que del que me gustaría hablar es del que no he pintado todavía, del que va a venir. Sí. O sea, y en general la gente te dice, oh, qué bonito era cuando hacías aquellas cosas. Entonces, pero qué horror. ¿Sabes qué me sucedió hace no demasiado tiempo? Que fui al oculista a hacerme gafas. No, el oculista me envió con el optometrista. Llegué al optometrista que suponía que era buenísimo para unas gafas multifocales que pudiera simultáneamente mirar imágenes de cerca, leer un texto, estar trabajando a 1 metro, a 60 centímetros. Qué milagro, ¿no? Gafas para todo. Sí, para todo. Y entonces llegué con este señor y tenía como un despacho muy grande, no como esos cubículos pequeños, ¿no? Y entonces me dice, ¿tú para qué necesitas las gafas? Le dije, bueno, soy pintor y me dice, a ver, ¿qué es lo que pintas? Entonces puso en su ordenador, que tenía una pantalla grande, como te hacen, ¿sabes? Para que veas las letras, puso fotos de cuadros míos que sacaba de mi web. Y sentí tanta vergüenza. ¿Qué dices? Y tanta frustración pensé, oh, qué horror, ¿Pero por qué? Cosa más fea. Porque ya son cosas que están, o sea, ¿sabes? Son como amores antiguos, son como cosas a las que has querido mucho y ya estás en otro sitio, entonces ya no te dicen nada. ¿Sabes? Y piensas, oh, si pudiera recuperar todo ese tiempo ahora para hacer las cosas que quiero hacer. Pero tenéis una cosa brutal, los artistas plásticos, algo que muchos, o sea, yo no tengo, quiero decir que yo no he hecho nada que pueda tocar. La gente que nos dedicamos a esto del show, o como en narices se llame, no hemos hecho nada físico. O sea, yo hago programas de radio que no puedo tocarlos. Sí. Están digitalizados. Yo hago esto que estoy haciendo, pero tú haces cosas que bueno, piensa al menos en Chaplin, que cuando empezaba no habían películas ni vídeo. Entonces, él sí que lo que hacía desaparecía enseguida. Hostia, sí. Tú por lo menos tienes el vídeo que te queda como una especie de huella de tu paso. Sí. Pero es cierto que la cuestión de lo físico para mí es tan importante. Y yo cuando estudiaba literatura comparada en la Universidad de Columbia, tuve otro grandísimo profesor que se llamaba Edward Said, que era un profesor palestino y es como el gran intelectual palestino del siglo XX. Y empecé a sentir, ¿sabes? Ya no quiero hablar de lo que han hecho los demás, quiero hacer yo, ¿sabes? Y no solamente en cuanto a escritura, sino que quiero hacer cosas que pesen, que haya que acarrear, que haya que mover. Y siempre tengo una lucha en familia con mi pareja porque ella no quiere tener cosas y yo querría tener, las necesito alrededor mío, me siento desprovisto en el mundo. Tienes un estudio, hay que decir que sí. Pintas fuera de casa, ¿no? Sí, pero algo de... Es que, ¿sabes que los objetos domésticos
Y en realidad el trabajo que hago ahora en mi estudio va sobre esto, va sobre la relación. Empezó siendo un proyecto de tesis doctoral que descarriló, pero que lo que me interesa es eh, lo interior, lo que queda dentro de las cosas, lo que hay dentro de mí, lo que no puedo compartir de mí, lo que queda dentro de mi casa, lo que quedan los objetos que me rodean y con los que me puedo relacionar físicamente y que me dan una forma de aprendizaje sobre cómo funciona en el mundo. Es como si fueran atrezos que te permiten ensayar quién vas a ser tú en el mundo, quién eres tú en el mundo, ¿sabes? Como ensayarlo. O sea, yo no sé tú cómo eres, pero seguro muchos actores, ¿no? Se miran en el espejo, practican una modulación, la vas practicando, y si pongo así, si levanto la ceja, ¿no? O sea, todo esto que nos rodeamos, Claro. las lámparas, los monos, las sillas, o sea, aparte de tener una utilidad práctica, tiene una utilidad simbólica, que es como decir, ¿sabes? El famoso sillón de Barcelona de Mies van der Rohe. Sí. Que fue diseñado para el pabellón de Barcelona en el año 29, está pensado para ser un poco incómodo, para que te mantengas siempre en un estado erguido. Lo contrario a estos. ¿Qué es lo contrario de estos? Así que es difícil, estás luchando para mantenerte erguido, porque hablan de una forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, te están proponiendo, sí, podrías estar tirado aquí, Pero mejor dejándote estar... ir, pero si te haces presente, ¿sabes? En un grupo social, en un grupo de amigos, en la vida de pareja, en la vida de familia, hazte presente, no te dejes abandonar. Y para mí, ¿sabes? Hace unos años que había esta moda de los chill outs y de los espacios en las librerías que tenían como puffs en que la gente se tiraba Sí. a hojear libros como tirados en el suelo. Me pareció horrible porque bueno, no horrible, simplemente entiendo que todos estos objetos nos proponen una forma de estar en el mundo. Y al final lo único que hace un artista es proponerte, más que una imagen, es proponerte, y si vieras el mundo así, y si el mundo fuera así, y si pudieras observar el mundo de esta manera, ¿eh? Y si pudieras vivir de esta manera, ¿no? Y entonces por eso, cuando hablábamos antes de la relación entre el artista y su obra, es cierto que son dos cosas distintas, pero hay como una ejemplaridad de cómo vives tú tu propio hacer en el mundo, que es fundamental, ¿no? Fundamental, casi como principio político. Es decir, todas las cosas que querríamos cambiar del mundo no las podemos cambiar porque son demasiado grandes para nosotros. Pero al menos lo que sí podemos es actuar sobre nosotros mismos, ¿sabes? Y puede ser que todo el mundo se vaya a la porra, pero al menos nosotros estaremos aquí erguidos como en la silla de Mies van der Rohe, ¿sabes? Manteniendo el tipo. Y es una cuestión... Óscar Tusquets, que es un arquitecto catalán, que no ha sido muy importante para mí, pero que... Y pintor. Sí, pintor también, ¿no? Ha sido una persona influyente en el mundo artístico catalán, español, pero tiene una frase muy bonita, y es que, hablando de los edificios de Andrea Palladio, que es el gran arquitecto del Renacimiento italiano, o sea, fue además el primer arquitecto que hizo tratados mostrando su obra, ¿sabes? Dibujando su obra, y entonces dibujaba las fachadas simétricas y usaba pues proporciones áureas ¿no? Y luego resulta que estos edificios se construían en calles estrechas en que nadie podría nunca verlas de esa manera. Hostia. ¿No? Y entonces Óscar Tusquets tenía esta frase que decía, ¿y quién ve estos edificios? Decía, Dios los ve. Bueno, yo no creo que sea Dios, pero se trata como de un principio, un principio intrínseco de que la belleza no solamente lo parece, sino que lo es. Que lo sea de verdad. Incluso cuando no se ve. Como quien dice, hasta las tuberías del edificio que nadie ve tienen que ser hermosas, ¿no? Algo así muy raro. Pero... ¿Cómo te imaginas con 80, 90 años pintando? Espero que sí. O sea, es que no me imagino otra cosa.
O sea, a veces no pintando, ya hace años que estoy un poquito más distanciado de la pintura, porque como que he recuperado una idea de mí mismo algo distinta, y es que no era solo un pintor, sino que ha sido tratar de reconvocar mi relación con la arquitectura, con la literatura, con la ciudad, e ir permitiendo que aparezcan cosas sin buscarlas en la forma en que las buscaba cuando solo pintaba todos los días en el taller, ¿no? Y entonces me encantan los encargos porque me encargan cosas que nunca hubiera hecho, ¿sabes? Y como lo fue, por ejemplo, esto Lo de de la la promesa. promesa, ¿no? O sea, yo nunca me habría planteado hacer una cosa así. Y de repente es como decir, mira, o sea, sí, uno podría pasar toda la vida insistiendo sobre los temas que te obsesionan, ¿no? Que es lo que se suele decir de los artistas. Sí, sí. Sí, Sus obsesiones, dicen. Sí, sí. obsesiones y su coherencia y su lucha o incluso esto que decía Giacometti, su lucha por llegar a su propia visión. En cambio, yo te diría que si hay una lucha en mí es por hacer cuadrar todas estas cosas como que no pertenecen a la misma categoría de cosas, ¿sabes? Recuerdos, sentimientos. En ese sentido, yo te contaba de una lección muy hermosa que da, espera, el artista sudafricano William Kentridge. Es un gran artista contemporáneo, ¿no? Y entonces él cuenta que, dice, yo en la noche, o sea, he cenado algo, me ha sentado mal, o sea, me siento incómodo, pero me voy a la cama y leo algunas hojas de un libro que habla sobre el apartheid en Sudáfrica. Y me acuerdo de mi padre que era abogado del apartheid. Esto siempre William Kentridge hablando, ¿no? Y al día siguiente me levanto y lo primero que veo es que la luz entra en la habitación de una forma distinta a la habitual. Todavía siento el malestar de estómago de la noche. Y me acuerdo de lo que estaba leyendo sobre apartheid. Luego me acuerdo que tengo que entregar un cuadro pasado mañana y que tengo que ir al estudio para hacerlo. Y sí, ¿y qué disciplina te permite que todas estas formas de sentir se conjuguen en una sola obra, si no es el arte en el estudio? Así que creo que este ejemplo de Kentridge habla mucho más sobre lo que es además el artista contemporáneo, ¿no? Que no es solamente un pintor o un escultor, sino que estás tratando de entender qué eres, para qué sirves, ¿Para quién qué eres. narices? ¿Sabes? Como decía Montaigne, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿No? Oye, ¿vendrás más veces? Cuantas ¿Sí? tengas la paciencia de escucharme, ¿no? Me ha encantado estar contigo. Hemos hecho... Bueno, yo he empezado con la cosa esta, la tontería esta de mi trayecto en bici, de no saber exactamente qué dice el arte, sabiendo que algo dice, que sé que algo dice, pero nunca he sabido decir qué es, ¿no? Y me ha encantado hablar contigo. Yo te daría un consejo, ¿no? Que no piense en ello, ¿no? Y es hacer ese mismo trayecto, pero escuchando a Bach antes de emprender el trayecto. Es decir, dejar que Bach dicte el trayecto en bici. ¿Y cómo cambiaría eso? Eso también el cambiaría, trayecto que has exacto. hecho? No poner la música posteriores, Después. sino Sino que responder a lo que estás escuchando. lo haré. Y depende de lo que él me diga, iré por un lado y por otro. Oye, muchas gracias. Muchas Nos gracias a damos ti. un abrazo. Y pensé que un buen final para esta entrevista es que saliéramos a la calle, porque en la calle empezamos con aquella bicicleta, así que Víctor y yo salimos a la calle Caspe de Barcelona. Fue bonito salir del plató. Víctor me dijo que ahora, cuando yo volviera a casa en la bici, no escuchara a Bach, que simplemente lo recordara, que aprendiera a ver las calles con la enseñanza que Bach pudiera haberme dejado. Y eso es lo que haré. Pero por deformación profesional no he podido evitar poner música ahora. Víctor y yo caminamos y hablamos sobre todo lo que yo había aprendido con él. Me dijo que además de dar clases en la universidad, también enseñaba a cualquier alumno que quisiera,
porque ha montado una escuela de arte y os podéis informar en su Instagram, pintortapiró33. También me habló de su hija Caterina, de la que aprende mucho más de lo que él le enseña a ella. Bueno, yo creo que eso es más lo que me enseñan ellos a mí. ¿A ti? Caterina me enseña a estar en el mundo con serenidad y con integridad, ¿no? O sea, no se deja alterar por nada. Y llega el momento de volver a mi casa en la bicicleta. Ahora sí, le haré caso. Lo haré sin música, escuchando simplemente los sonidos de mi ciudad. Autográbate a ti, autográbate, por favor. Y despide esto. Di adiós.